¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión veremos el tema magnitud. Este video lo hago para las personas que no tienen mucho conocimiento acerca de electricidad, debido a que como no están en el ambiente, no están en el campo, no saben a veces los términos que se manejan, por ejemplo, voltaje, corriente, resistencia, potencia. Entonces, para esas personas es este video. ¿Qué es una magnitud? Es una característica de algo que se puede medir, por ejemplo, la altura. Si alguien mide 2 metros, podemos decir que es una persona alta. Si alguien mide 1,50, podemos decir que es una persona de baja estatura. Si hay 40 grados centígrados en el ambiente, podemos decir que hace calor. Si hay 10 grados centígrados, podemos decir que hace frío. ¿Sí? Esas son magnitudes. Una es de longitud, la altura, otra es de temperatura, los grados Celsius. Ahora, cuando hablamos acerca de magnitudes eléctricas, nos estamos refiriendo al voltaje, a la corriente, a la resistencia, a la potencia, al consumo eléctrico. Empecemos con el voltaje. ¿Cómo podemos saber si hay un voltaje alto en nuestra instalación eléctrica? La mayoría de aparatos funcionan con 127 volts, los aparatos que son monofásicos, los aparatos que vas a encontrar en casas, en comercios. Si tú ves, por ejemplo, una licuadora, si ves un horno de microondas, si ves una plancha, una televisión, por lo regular funcionan a 127 volts, al menos en México, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Europa funcionan a 220, depende de la zona geográfica donde tú estés. 127 es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si tú mides o te das cuenta de que te están llegando 100 volts? Eso quiere decir que es un voltaje bajo. 100 volts es bajo. 150 volts es muy alto. Entonces ahí ya te estás dando cuenta si es un voltaje alto o es un voltaje bajo. ¿En qué te das cuenta? En que tú debes tener 127 volts. ¿Sí? Porque ahí viene otro término que se llama caída de tensión o caída de voltaje. No puedes tener una caída de voltaje muy alta porque entonces tus equipos eléctricos no van a funcionar de forma correcta. Por eso es que se te pide 127 volts. No es por otra cosa más que por eso. Ahora, la corriente. ¿Cuál corriente podemos decir que es alta? Depende de tu conductor. Si tu conductor es muy delgado y tienes una corriente muy alta, puedes quemar ese conductor, puedes quemar el aislamiento del conductor, la capa protectora que cubre al cobre. Un cable calibre 14, que es el cable más pequeño que puedes usar en una instalación eléctrica, soporta hasta 15 amperes a una temperatura de operación de 60 grados centígrados. Eso lo podemos ver en otro video más a detalle. De eso se encarga la tabla 310-15B16. Entonces, si tú tienes un conductor calibre 14 y por él están pasando 5 amperes, está perfecto. ¿Por qué? Porque ese conductor soporta hasta 15 amperes. Pero si sobre ese conductor tú empiezas a conectar muchas cosas, puede que pase de 5 a 8, a 10, a 12, a 15, a 20, a 25 y ya está sobrecargado. Ya hay una sobrecorriente ahí. Entonces eso ya es peligroso porque puede dar a otras situaciones. Por ejemplo, una sobrecarga que queme el aislante y que haga un cortocircuito, o que alguien toque ese cable y se queme por la temperatura, o que igual se electrocute por tocar el cable. Muchas situaciones. La resistencia, la potencia, lo veremos en otro video, pero aquí te doy unos pequeños ejemplos de cómo el voltaje y la corriente es importante que tú las conozcas, porque son magnitudes eléctricas que se ocupan demasiado. ¿Sí? Son magnitudes que se ocupan diario. Aquí te dejo este video, espero te sirva.